congregarse. Amén. ¿Alguien más está de cumpleaños hoy? Porque se nos olvidó preguntar si de pronto alguien más está de cumpleaños hoy. No más, bueno, en exclusiva. Amén. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos hable en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu favor para con nosotros, Señor. Gracias por traernos, Señor, a casa, Señor, en tu día, Señor, porque hoy es tu día, Señor, son las primicias de la semana, Señor, que nos pides que te entreguemos, Señor, para tener un tiempo de comunión contigo, Señor. Hoy te bendecimos, Señor. Háblanos, Señor, como tú sabes hablarnos, Señor, discierne en nuestro espíritu lo que nos quieres decir, Señor. Y prepáranos, Señor, para tomar la palabra y ponerla por obra, Señor. Es lo que tú esperas siempre, es lo que tú nos mandas, Señor, es lo que tú deseas y es lo que debemos hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Y quiero que vayamos, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primero de Samuel 3, 1. Los que lo están buscando ya lo encontraron. Amén. Dice el Señor allí en el primer libro de Samuel: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Amén. Estamos hablando de la juventud de Samuel, el profeta Samuel, que después fue el juez del pueblo de Israel, y el sacerdote Elí. Y dice que en ese tiempo la palabra del Señor escaseaba y las visiones no eran frecuentes. Es decir, el Señor no le estaba hablando a su pueblo como usualmente le hablaba. Ya venía un tiempo donde estaba en silencio y las visiones que le entregaba a Samuel tampoco se manifestaban para el pueblo de Israel. Muchas veces las personas me dicen a mí: pastor, ¿cómo hace usted para oír la voz de Dios? ¿Cómo es que Dios le habla? Y es algo que es recurrente. Y lo encontramos así como preguntan cuál es la voluntad de Dios, que ya la conocen. Preguntan: pero es que yo no oigo a Dios. Y yo siempre he dicho que debiéramos todos escuchar la voz de Dios. Pero en este versículo me encontré con algo que es bien particular en esta parte de la palabra. Dice que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, es decir, no se oía. Es decir, que hay momentos en que el Señor calla, definitivamente. Hay momentos en que el Señor no habla. Y es posible, ¿cierto?, de que ocurra que no es que no estés oyendo la voz de Dios, sino que es que Dios no te está hablando. Y entonces puede comprender que es posible que tengas razón, no escuchas la voz de Dios. Es posible que esa inquietud de que me preguntes a mí que por qué yo puedo escuchar la voz de Dios, pero tú no, es posible que esté ocurriendo, que realmente sea que Dios no te está hablando, que realmente sea que no puedes escuchar de verdad la voz de Dios. En este momento que narra la palabra de Dios, Dios no hablaba por el pecado del pueblo. El pueblo estaba desobediente, el pueblo estaba en pecado, y dice que escaseaba la voz de Dios por eso. El pecado es algo que interfiere con la voz de Dios. Dios sí guarda silencio. Dios guardó silencio 400 años en el periodo intertestamentario, entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Fueron 400 años de silencio que hubo allí. Fue un tiempo largo donde el Señor no habló. Fue un tiempo donde el Señor permitió que las profecías que había anunciado se cumplieran. La historia no se detuvo porque el Señor no habló. La historia siguió y la palabra de Dios se hizo realidad en cuanto a la parte que el Señor había explicado profética con Daniel y con muchos otros profetas, lo que ocurrió. Pero el Señor no le habló al pueblo durante 400 años. El Señor esperó porque era un tiempo en donde iba a terminar un pacto y a arrancar con un nuevo pacto. Entonces sí hay momentos realmente donde el Señor no habla. Y puede que tengan razón aquellos que dicen: yo no escucho hablar a Dios. Puede que tengan razón cuando dices que yo no entiendo cómo hacen para escuchar a Dios. Puede que tengan razón porque puede estar en alguna condición donde Dios ha guardado silencio. Mateo 13:11 dice: y Jesús le respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. El Señor sabe a quién le habla y a quién no le habla.
¿Que el Señor es selectivo para hablar? Sí, eso está diciendo la palabra. Él escogió a quienes les habla y a quienes no les habla. Pero tú puedes estar entre los que el Señor escogió para que escucharan su voz, pero puede ser que no la estés escuchando. El pueblo de Israel era el pueblo del Señor, y sin embargo el Señor no le habló. Pasaron 400 años entre el último profeta, Malaquías, y el anuncio del nacimiento del Señor con el profeta Juan el Bautista. Pero el Señor tenía a su pueblo, era su pueblo. Y sin embargo, aún a su pueblo le cerró el habla. Y yo pensaba, porque es una pregunta que le hacen uno muy seguido, ¿por qué entonces el Señor no nos habla a todos? No escuchamos la voz de todos, del Señor todos. Me encontré con eso. Amós 8:11 al 12 dice, ahí a los que les gustan los profetas menores, ahí está Amós. Vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. La gente vagará de mar a mar y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Compara el Señor el hambre por el alimento con el hambre por la palabra. Y cuando hay hambre por alimento es porque no hay alimento, y si hay hambre por la palabra es porque no había palabra. Y simplemente era el pecado del pueblo el que silenciaba la voz de Dios. El Señor decidió que no iba a hablar más porque ya tenía que el pueblo saber lo que Él quería. Y el Señor en este tiempo nos ha expresado lo que Él quiere de la iglesia. Y a cada uno de nosotros nos ha hablado en particular porque a cada uno de nosotros nos llamó en particular. Él no cogió un montón de gente y dijo, van todos ustedes a hacerte revelación. No, Él te llamó y te trajo a revelación. De una manera personal te llamó. De una manera personal te ha hablado. Porque estoy seguro que en esta casa te ha hablado de manera personal el Señor. Te has identificado con algunas cosas que dice el Señor desde este altar. Te has dado cuenta que el Señor conoce tu corazón, que el Señor discierne tus pensamientos y te has dado cuenta que el Señor te habla de manera directa. Ahora vamos a hablar de lo que estás haciendo con lo que Dios te ha hablado de pronto. Pero el Señor ha tenido esa misericordia con cada uno de nosotros. Sin embargo, la insistencia muchas veces en nuestro pecado hace que la voz del Señor se cierre para tus oídos espirituales. Hace que el Señor te diga, ya sabes lo que tienes que saber, ya me conoces como me tienes que conocer, pero sigues actuando en tus fuerzas, en tu carne, en tu parecer, y entonces ya no te voy a decir nada más. Mire, muchos vienen aquí y escuchan la voz del Señor el domingo, pero el resto de la semana ni se acuerdan de escuchar una palabra, ni leer la palabra, ni escuchar una prédica, ni siquiera de recordar la que escucharon el día domingo. Y el Señor dice, voy a callar hasta que tengan hambre de la voz de Dios. Y eso me pareció perfecto del Señor. ¿Cuándo será que nosotros tendremos hambre de la voz de Dios? Te puedes preguntar a ti mismo hoy, ¿será que yo en algún momento he tenido hambre de la voz de Dios? Y no hablo de que el Señor te hable para resolver un problema, eso es distinto. Porque muchos recurrimos al Señor para que nos hable, para que nos resuelva un problema. Sino tener hambre de la voz de Dios. A veces no te da hambre de escuchar de pronto a un familiar que hace rato que no escuchas, de pronto hace tiempo que no hablas con tu mamá o con tu papá, con tus hermanos, si tienes hambre de hablar con ellos, te gustaría hablar con ellos, no para pedirles un favor, sino para saber de ellos, para saber cómo están, para que te escuchen, para que tú les cuentes cómo estás. A eso es a lo que se refiere el Señor con hambre de la voz de Dios. El Señor puede callar para que tú anheles hablar con Él. El Señor puede callar para que tú tengas hambre de su voz. Y me pregunta hoy, iglesia, ¿has tenido hambre de la voz de Dios en algún momento? ¿Has tenido hambre de escuchar a Dios, como te digo, no para una respuesta, por un favor, por una bendición, por un clamor tuyo, sino porque realmente anheles tener un tiempo con Dios y escuchar la voz de Dios? ¿Te hace falta el Señor? Y siempre les pregunto, bueno, ¿y si cerráramos la iglesia? Si la iglesia se cerrara, ¿tú buscarías de verdad el domingo tener un tiempo con Dios? ¿O dirías la excusa de siempre, no hay iglesia, pues me voy para la playa, me quedo durmiendo, me veo un partido?
El Señor espera que tú tengas hambre de su voz. No en un momento, sino un hambre constante, porque la palabra de Dios es el pan de vida para tu espíritu, para tu vida eterna, para tu salvación, para tu transformación. Es necesario escuchar a Dios. Es necesario saber que Dios nos habla, pero no el domingo, sino cada día, en cada instante Dios nos está hablando. Amén. Primera de Samuel 3:1 dice, y el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y la visión no era frecuente. ¿Sabes que la solución a tus problemas está muchas veces en medio de esa conversación, de ese anhelo de hablar con Dios? ¿Sabes que muchas veces has tenido algún inconveniente y de pronto le pones a contar a alguien, mira, tengo este inconveniente, tengo esa situación, no para que te ayude, pero esa persona te extiende la mano y te ayuda? No para que te consuele, pero esa persona te consuela. En la voz de Dios vamos a encontrar todo lo que Él tiene para nosotros. Su amor, su misericordia, su favor, su gracia, su paz, su consuelo. Y es en medio de ese diálogo de escuchar la voz de Dios donde podemos enriquecernos como personas y encontrar descanso como personas. El pecado calla la voz de Dios. Y el pecado no el homicidio, no el robo. El pecado cotidiano donde nos vemos envueltos muchas veces. Cuando tú haces tu voluntad por encima de la voluntad de Dios. Cuando decides hacer lo que tú quieres y no lo que Dios te pide que hagas. Cuando decides dejar a Dios de lado por otras cosas. Esos son pecados. Dios es el primero en tu vida, siempre y en todo momento. Pero cuando le quitas el primer lugar a Dios, ya estás pecando. Y ese quitarle el primer lugar a Dios alguna vez en una cosa y luego en otra y luego en otra, va haciendo que la voz de Dios se calle. Yo siempre le he dicho, ¿sabes por qué se enfrían las personas que no vienen a la iglesia? Porque no escuchan la voz de Dios. Aquí normalmente es la única vez en toda la semana que escuchan al Señor. Y cuando no se congregan, se van enfriando. Y ya no solamente no congregarse, ya es que nos permitimos una mentirita, y nos permitimos otro pecado, y nos permitimos otra cosa. Y ese pecado va haciendo que la voz se calle. Y cuando la voz de Dios se calla, ya tú no tienes quien te redarguya. Y vas a hacer tu voluntad como tú la quieres hacer. A llevar tu vida como tú la quieres llevar. Es importante tener hambre de la voz de Dios. Es importante tener una comunicación con Dios. Pero es importante reconocer que sin la voz de Dios no somos nada. Imagínate que Dios no te hable. Imagínate que Dios te llamó para que fueras parte de su familia, te entregó la salvación y Dios no te volvió a hablar nunca porque tus oídos se cerraron. ¿Quién eres tú si es la voz de Dios, la palabra de Dios la que te transforma, la que te lleva, la que te conduce por esta vida? La palabra de Dios es luz en este mundo de tinieblas. Y si no tienes la luz de la palabra, caminarás entre tinieblas y las tinieblas te consumen. Simplemente porque el Señor puede cerrar su boca cuando el pecado está llenando tu corazón. Ahí estamos hablando del pueblo, pero hablemos de manera personal. Primera de Samuel 6:14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Y Saúl hizo lo que no tenía que hacer. Desobedeció al Señor, tomó por la derecha tributos que no tenía que tomar, ¿cierto? Quiso ser el sacerdote cuando era el rey. Quiso hacer la tarea que le correspondía a Samuel. Y dice la palabra que el Señor se apartó de él, o sea, no dejó de hablarle. Tanto dejó de hablar de que Saúl se fue a buscar una bruja para que le hablara, porque dice la palabra que consultó al Señor con el Urín, con el Tumín, con los profetas, con todo. Y el Señor no le hablaba a Saúl. Entonces Saúl dijo, ¿qué voy a hacer si el Señor no me habla? Entonces me voy a buscar una bruja. Y eso hacemos muchas veces cuando el Señor no nos habla, entonces vamos a consultar a ver si alguien me habla de parte de Dios. Y buscamos al hermano profeta. Y no sabemos si es profeta de Dios o profeta de carne. En estos días hablábamos de situaciones que han dañado la vida de las personas del Señor porque alguien les dio una profecía en su carne, no en el espíritu. Es que tú te vas a casar con él.
Y se casaron. Y fracasó ese matrimonio porque el profeta habló en su carne. Es que tú vas a ser el pastor, tú vas a ser el maestro, tú vas a ser el evangelista. Y un ministerio fracasado, una persona frustrada porque nunca fue lo que le dijeron que iba a ser. Porque fue en su carne. Saúl consultó una bruja porque el Señor no le hablaba. Y a veces nosotros buscamos que nos hable de parte de Dios cuando el Señor está dispuesto a hablarte de manera permanente, personalmente. Tú no necesitas que el Señor te envíe a decir algo. Tú necesitas que Dios te hable. Dios utiliza al pastor para que alimente espiritualmente tu vida. Pero no soy yo el que habla, es el Señor que habla. Y te puede hablar a ti a través de leer, de orar, de escuchar. Pero si tú estás en pecado, si tú estás en desobediencia, si tú haces tu voluntad primero que la voluntad de Dios, si quieres usurpar, como lo decíamos hace unos días, la función de Dios, ¿cierto? Y hacerlo tú, con tus fuerzas, Dios se va a callar. Y de pronto la voz que crees escuchar, que es de Dios, no es la voz de Dios porque el enemigo también conoce la palabra de Dios. Amén. Ezequiel 14, 3 al 4. Dice, hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. Me dejaré yo consultar por ellos. Por tanto, diles, así dice el Señor Dios. Cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga el profeta, yo el Señor le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos. Y es un pasaje para meditar. Es un pasaje para leerlo y entender que el Señor guarda silencio cuando tienes ídolos en el corazón. El Señor dice que el único ídolo es Él en nuestro corazón. Y si tenemos otros ídolos, pues el Señor no te está diciendo sácalos, tenlos, pero yo no te voy a hablar. Y esa parte donde el Señor habla y dice que yo al Señor le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos, quiere decir, y se puede entender de dos maneras. Una, que si tienes muchos ídolos, pues mucho tiempo te va a dejar de hablar. Y dos, que si el Señor no te está hablando y tú te guías por tus ídolos, pues va a dejar que tus ídolos te hablen. Y conforme a la multitud de ídolos, eso es lo que vas a recibir. No, yo pastor, yo no tengo ídolos. Para mí Dios es Dios y yo no tengo ídolos. Tu esposa, tu trabajo, tus hijos, tus hobbies, tu dinero, tu posición, tu capacidad intelectual, por ahí dijeron el junior. Son ídolos. Cualquiera de esos que acabo de nombrar le puede desplazar a Dios. Es más, algunos en esta iglesia los tienen todos en su corazón. Primero el trabajo, primero mi condición intelectual, primero mi posición, primero mi esposo, primero mi mamá, primero mi hermano, primero el junior antes que el Señor. Y esos son sus ídolos en su corazón. No, pero es que el Señor está ahí con los demás ídolos. Dios es un Dios celoso, dice él mismo. Y Él no va a compartir tu corazón con tus ídolos. Él no va a compartir el sitio que escogió para morar, para vivir, con otros que tú traigas a vivir ahí. El corazón tuyo es única y exclusivamente para el Señor. Y entonces, cuando tú tienes la voz de esos ídolos hablándote, Dios dice pues que le hablen los ídolos, que le hable su trabajo, que le hable su conciencia intelectual, que le hable su mamá, que la dirija a la vida, su hermana le dirija a la vida, que su trabajo le dirija a la vida, que el junior le dirija a la vida. ¿Saben cuántos han estado aburridos porque el junior ha perdido estos días? Y andan deprimidos. Y ahí sí no se oye nada. Pastor, el junior ganó. Cuando pierde, nadie me hizo pastor. Si vio que el junior perdió, no pasó, nadie. Pero cuando su ídolo se gana y se muestra, sale el ídolo del corazón para mostrarlo. Y así es con todo. Nos hemos dejado absorber por ídolos. Como iglesia nos absorbemos por ídolos.
A veces consideramos al pastor ídolo, y el pastor no es un ídolo, el pastor es un miembro de la familia de Dios igual que ustedes, un siervo de Dios igual que ustedes. Tiene una función, el pastorado no es un cargo, el profeta no es un cargo, el maestro no es un cargo, el evangelista no es un cargo, me faltó uno. El apóstol no es un cargo, son funciones, porque delante de ustedes yo tengo que ser igual a ustedes y ustedes igual a mí. Delante del Señor todos somos iguales. Nos asignó una función diferente a cada uno y representamos esas funciones para las cuales el Señor nos ha capacitado. Pero ustedes no pueden hacer del líder, del pastor, de nadie, un ídolo. El Señor es el único ídolo que ustedes pueden tener, o si no el Señor va a cerrar su boca. ¿Sabe cuántos hombres desde un altar se equivocan? Nos equivocamos. Muchos. Y cuando ustedes ponen los ojos en lo que dice el pastor, no en lo que dice de parte de Dios, sino lo que él expresa, ese ídolo los va a hacer tropezar. ¿Sabes cuántas iglesias se han caído porque siguieron al pastor y no la palabra de Dios? ¿Sabe cuántas personas han seguido al ídolo que tienen en el altar y no han seguido a Dios y han terminado estrellados? Porque hicieron del pastor el ídolo, su papá, ¿sí? Su maestro, aquel a que tiene que venerar. Yo conozco iglesias donde veneran al pastor más que a Dios. Y el Señor no me habla. ¿Por qué? ¿Cómo te va a hablar si en tu corazón hay alguien que está ocupando el lugar de Él? ¿Cómo vas a escuchar la voz de Dios si estás dejando que otros te hablen por Él y le crees más a esos otros que a la misma palabra de Dios? Por eso yo trato de guiarme siempre y traigo 30, 14, 10 versículos para que entiendan que es Dios hablando y no el pastor. Hay veces que uno le dan ganas de decir, ay, me gustaría decirles lo bendecidos que van a ser, ¿cierto? Pero yo no puedo hablar de lo que Dios no me diga que hable. Yo no puedo decir una cosa que yo quiera decirle a la iglesia. Porque si fuera por lo que uno siente en el corazón, ustedes serían o muy bendecidos o tendrían una disciplina fuerte de parte del pastor, pero yo no soy quien dirige, yo no soy quien habla cuando me paro acá, sino es Dios el que dice lo que se va a decir y se habla lo que se va a hablar. Yo los conozco más o menos a ustedes. Yo podría decir, venga para acá que es que yo sé lo que usted está haciendo. Venga para acá que yo sé lo que está fallando. Venga para acá que yo me di por cuenta de dónde se está torciendo. Venga para acá que yo sé por qué no está apareciendo en la iglesia. Venga. El Señor no le muestra, le revela, pero no es mi tarea llamarlos a ustedes a juicio. El Señor los llama. Yo conozco más de ustedes de lo que ustedes creen, pero no es mi tarea. Mi tarea es mostrarles la voz de Dios a través de una prédica o de lo que yo les pueda sugerir. Amén. Conforme a la cantidad de ídolos que tienes, así vas a escuchar la voz de esos ídolos. Por eso es que muchos se avergüenzan en su familia de hablar de Dios, porque es que yo escucho más la voz del ídolo. Es que me pierdo a mi mamá si me pongo a hablarle de Dios. Entonces yo prefiero callar la voz de Dios y escuchar la voz de mi mamá. ¿No les pasa? Y es que yo en el trabajo no puedo hablar de Dios porque es que entonces pierdo el trabajo. Pues sí, no hables en el trabajo, porque no es el lugar. Pero un tiempo de descanso, sí. Durante las horas de trabajo, no, pero en el tiempo de descanso, sí. Ser testigos de Dios. ¿Qué es ser testigos? ¿Han visto algún testigo mudo? Los testigos son para hablar, para contar, para transmitir, para dejar ver. Y estamos llamados a ser testigos. ¿Dónde? ¿En la iglesia? Para aquí todos somos lindos, preciosos, santos, caminamos a 20 centímetros del piso, levitamos. Aquí todos nos miramos con una cara de santidad. Dios dejará de hablarte porque te estás llenando de ídolos. Y entonces me vas a decir, pastor, yo no escucho la voz de Dios. Y es simplemente porque estás tapando la voz de Dios con la voz de la multitud de ídolos que tienes. Amén. Oseas 5:15. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro.
en su angustia me buscarán con diligencia. ¿Sabes por qué no te habla el Señor? Para que razones. Para que te des cuenta que hay algo que está funcionando mal en ti. Y que tienes que solucionar tu vida espiritual. Cuando tú solucionas lo espiritual, lo material y lo físico empiezan a caminar derecho. Pero el Señor dice, yo me voy a callar hasta que entren en razón de lo que están haciendo. Mira, el pueblo de Israel fue un pueblo terco. Es más, es un pueblo, todavía no reconoce a Jesús como el Mesías. Terco y necio, dice el Señor. Porque el Señor les mostró lo que iba a pasar con ellos y seguían en pecado. Y el Señor los sacaba de esa situación y volvían a caer en pecado. Y los sacaba de esa situación y volvían a caer en pecado. Y les dijo, les voy a mandar un Mesías y les mostró a través de la palabra profética que iba a llegar un Salvador, que iban a nacer en Belén, que iban a nacer de una virgen. Y lo vieron, lo conocieron y aún así no lo escucharon. Y el Señor pues no les habla. Ustedes no van a escuchar que un judío diga, Jesús me dijo, Jesús me enseñó, Jesús me mostró. Porque para ellos Jesús no es el Hijo de Dios. Y a nosotros nos pasa igual, no entendemos, no escuchamos. ¿Por qué? Porque simplemente no nos quiere hablar el Señor porque andamos en nuestras cosas, en nuestras fallas, en nuestras faltas. Y seguimos igual. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Es fácil. Como dicen por ahí, es simple. Es simplemente disponer nuestro corazón para eso. Y cuando tú dispones el corazón para el Señor, para que Él te hable, esos ídolos se van. Tu oído se abre y entras en comunión con Dios. Pastor, yo no escucho la voz de Dios. Ya vamos para allá, porque a pesar de todo esto, después dices, yo no soy un pecador. Hay otros que pecan más que yo y Dios les habla. No te compares, dice el Señor, nunca. Dios habla también, pero hay quienes no identifican la voz del Señor. Quiero que miremos Juan 12, 28 al 29. Y me va a dar el tiempo para que lo lean primero, antes de que yo se lo diga, y mientras lo busquen allá en la Escritura. Juan 12, 28 al 29. Padre, glorifica tu nombre, la voz del Señor. Entonces vino una voz del cielo, y le he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y oyó la voz decía que había sido un trueno, y otros decían, un ángel le ha hablado. Pero ahí ninguno dice el Señor, Dios le habló. La voz que se escuchó fue la voz de Dios. Y unos dicen, eso fue un trueno. Y otros dicen, eso fue un ángel. Dios te puede estar hablando y tú no te has dado cuenta que es Dios. Eso fue un ángel, eso fue un trueno, eso fue que se le ocurrió al pastor decir, él sabía lo que yo estaba haciendo y preparó la prédica justo para eso. Allá le fueron con el chisme al pastor, yo hice eso. La primera vez que fui a la iglesia, después le reclamé a la pastora que por qué le había contado mi vida al pastor. Allá fue la chismosa y le contó a ese pastor todo lo que yo era para que él me lo dijera desde el altar. Y ella no había hablado con el pastor. Pero Dios sí conocía mi corazón. Y entonces, Dios nos puede estar hablando y nosotros no reconocemos la voz de Dios. Mire cuántos vienen aquí, se sientan, escuchan y salen de acá y se les olvidó la palabra inmediatamente. Y yo no digo que fue que vino Satanás y cogió la semilla y se la llevó. Es que ni siquiera escuchó. Vino, cumplió, con sentarse, cabecear un ratico y volver a salir. No escuchan la voz de Dios. Para muchos lo que escuchan aquí no es la voz de Dios, es el pastor predicando. Pero es que lo que se predica es la voz de Dios. Muchos vienen y escuchan a un hombre hablando aquí. Pero tú no vienes a escuchar a un hombre hablando, vienes a escuchar lo que este hombre está hablando de parte de Dios. Tienes que identificar que es Dios hablando. A veces tu intelecto no te deja entender que es Dios hablando. No. A ver, Dios no puede expresarse de esa manera.
Dios se expresa de muchas maneras. Pablo decía, Gálatas, torpes. Y Juan decía, hijitos míos. Se expresa de muchas maneras, te habla de muchas maneras, te habla con amor, pero te habla con autoridad también. Es que Dios no puede estar diciendo lo que está diciendo. Dios tiene formas de hablarte. Y conforme a lo que tú estés necesitando, vas a escuchar la voz de Dios. Porque para uno será amén, gloria a Dios, y para otro será ay, 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 no tan duro, Señor. Dios nos está hablando, tenemos que reconocer la voz de Dios. Tú tal vez me puedas decir, es que yo no escucho la voz de Dios. No, es que sí la escuchas, pero no la reconoces como la voz de Dios. Ese es el trueno, esa es la voz del pastor que vino a darnos palo. Yo no doy palo. Si la palabra te dio palo, es Dios, no soy yo. Sales mirándome feo a las 12 cuando te vas. No fui yo, mira feo al Señor. Menos mal que yo estoy preparado para eso. ¿No saben que hay ovejas que le dan topes a su pastor? Bueno, acá hay unas cuantas, ¿cierto? Dios tiene una voz que tienes que aprender a reconocer. Y cuando se trata de tu vida, es cuando más te la muestra el Señor. No es que alguien te quiera echar vainas, es Dios que te está hablando claramente. ¿Sí? No es que te estén diciendo que es que estás frío, es que Dios ya vio tu corazón apagado. No es que te están diciendo que no estás cumpliendo con lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios. Es que Dios ya lo vio y te lo está diciendo y te lo está recordando. Hoy no es que tú no escuches la voz de Dios, es que no la quieres reconocer o estás en pecado y no logras ver que es para ti la palabra de Dios. Dios se va a callar cuando tu vida está llena de pecado o cuando tu corazón esté lleno de ídolos, que es un pecado también. Pero Dios te puede estar hablando y tú simplemente estás pensando que no es Dios. Mire, tenemos un problema con los discipulados y con el instituto bíblico. Hemos detectado algo en nuestra experiencia con los discipulados y el instituto bíblico. Adquirimos conocimiento, pero no relación, no revelación. Nos llenamos de un discipulado de 10 o 11 clases, ¿cierto? Donde nos hablan de pecado, del hombre, de la caída del hombre, del perdón, de la oración, de la palabra de Dios, de la inspiración de las escrituras, de la mayordomía, se me olvidó. Bueno, la cena y el bautizo, eso tiene un nombre, se me olvidó. Las ordenanzas del Señor. Nos habla de todo eso y nos lo aprendemos, pero no lo vivimos. ¿Saben cuántas veces he dado yo un discipulado en estos 20 y pico años de cristiano? Yo perdí la cuenta. Y en esta iglesia, montones. ¿A cuántas personas? A muchos de ustedes. Y les he enseñado lo que se llama mayordomía, es la última clase. Que habla no solamente de diezmar y ofrendar, sino cómo manejar nuestro dinero conforme a la palabra de Dios. Una untadita así, un repasón. ¿Y saben cuántos cumplen eso? Muy pocos. Los demás lo saben, conocen los versículos, pero no lo practican. Entonces tenemos un problema, que escuchamos la voz de Dios a través de un discipulado donde Él nos muestra quién es Él, sus atributos, lo que nos confirió a nosotros, cómo nos creó, cómo caímos en el pecado, cómo restituyó esa caída de pecado, ¿sí? Cómo es el Espíritu Santo que está en nosotros, qué tiene para nosotros. Todo eso lo aprendemos, pero no lo estamos viviendo porque no escuchamos la voz de Dios, sino escuchamos una teoría que debemos aprender aquí, pero que no alcanza a tocar acá. Y el instituto bíblico es igual, porque ahí cogemos esas 10 clases y las exponenciamos, son 3 años estudiando. Y la gente aprende mucho, pero vive poco. Porque no escuchamos la voz de Dios. A ver, ¿para qué Dios te quiere hablar de amartiología, soteriología, cristología, hermenéutica, homilética? ¿Para qué te quiere Dios hablar de eso? Para que profundices en el conocimiento de la persona de Dios, para que aprendas de Él, para que lo conozcas más. Pero si a ti te queda simplemente, a ver, amartiología,
Eso es el estudio del pecado. Cristología, el estudio de Cristo desde antes de que se hiciera hombre hasta su tarea después. Soteriología, el estudio de la salvación, porque no es nomás decir que declara al Señor como mi Señor y Salvador y no más, sino todo lo que conlleva la salvación. Pero aprendemos conceptos y no vivimos lo que aprendemos. La voz de Dios se confunde con la voz de una cátedra. Dios no me habla, Dios te habla hasta en el discipulado para que transformes tu vida. Son los rudimentos de la fe para que sepas quién eres en Cristo y quién es Cristo para ti. ¿Cómo identificar la voz de Dios? Eso está en el discipulado. Pero nos quedamos allí y no reconocemos la voz de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que Dios, cuando no reconocemos la voz, cuando Dios nos habla y no la reconocemos? ¿Qué pasa con nosotros? Si tú no reconoces la voz de Dios realmente, para ti el silencio de Dios será permanente. Porque si no oyes la voz de Dios, pues no oyes que Dios te hable. Y habrá un silencio permanente de Dios para tu vida. ¿Saben lo grave que es eso? Que Dios no te hable. A un cristiano que Dios no le hable, no sería cristiano. O sea, así de sencillo. Si no reconoces la voz de Dios, habrá otras voces que te hablen. Cuando tú no reconoces la voz de Dios, habrá voces que van a suplir el lugar de la voz de Dios. Porque no reconoces la voz de Dios. Si no reconoces la voz de Dios, esas mismas voces van a apagar lo poquito que te abre y van a crecer. Si no reconoces la voz de Dios, tu corazón se endurece. Y entonces ya no, espiritualmente te mueres. Y ya te da lo mismo adelante que atrás, como dicen por ahí. Da lo mismo venir a la iglesia que no venir. Da lo mismo leer que no leer la palabra de Dios. Da lo mismo orar que no orar. Da lo mismo cualquier cosa, porque tu vida funciona igual. Y pasa en la iglesia, y pasa en esta iglesia. Aquí hay cristianos que pueden vivir sin Dios. Imagínense eso. Un cristiano que puede vivir sin Dios. Aquí hay cristianos que viven su vida sin escuchar a Dios. Como les digo, ven aquí, cumplen y el resto de la semana, nada. Ahora viene el segundo problema, el tercero, ¿cierto? Y si reconoces la voz de Dios, pero la olvidas, si sabes que Dios te está hablando, pero te haces el de la oreja gacha, ¿cierto? Entonces tu vida será según tu voluntad, no la voluntad de Dios, porque Dios te habla, la reconoces, pero la olvidas, no es para mí. ¿Cuántas veces has escuchado una predica y dices, eso no es para mí? Eso es para el del lado, eso es para el de atrás, eso es para mi primo si lo hubiera traído. Si lo estás diciendo, es para ti, de alguna manera. Si reconoces la voz de Dios y la olvidas, tu vida se manejará según tu carne. No la del lomo que tienes guardado en la nevera, esta. Esta que te lleva a buscar las pasiones de la carne. Si no escuchas, si la escuchas, si la olvidas, vas a vivir según lo que te mande tu carne. Y vas a pecar con los pecados de la carne. Y si reconoces la voz de Dios y la olvidas, tu vida no vivirá en el reino. Tú no vivirás en el reino, vivirás en el mundo. Porque la palabra de Dios es la que te saca del mundo para que vivas en el reino. ¿Dónde aprendiste eso? Aquí dice que Él te sacó del mundo y te pasó al reino de los cielos. Pero si tú escuchas eso, ¿cierto? Y lo olvidas, no vas a vivir en el reino, vas a vivir en el mundo. Y muchos cristianos viven en el mundo más que en el reino. Todo esto porque el Señor simplemente te dice que es posible que tú no escuches su voz. Es posible que tú la escuches y no la reconozcas. Y es posible que tú escuches la voz y la olvides.
Todo eso pasa en un cristiano. Cuando es posible que tú escuches la voz, que tú la hagas tuya, que la aproveches, que te nutras, que te alimentas, que crezcas y que perfecciones tu vida a través de eso. Son las 4 posiciones que puedes tener ante la voz del Señor. Son las 4 cosas que el Señor te puede dar a ti. O vives con la palabra de Dios como tu guía, tu luz, tu alimento, el motivo de tu transformación, el origen de tu transformación para ser la persona que Dios quiere que tú seas. O vives de tal manera que no la escuchas. O vives de tal manera que la escuchas y no la reconoces. O vives de tal manera que la escuchas y la olvidas. ¿En qué lugar estás hoy? Y te hablo de hoy porque es posible que hace 3 meses tú escucharas la voz de Dios y permitieras que te transformara. Pero pues es posible que el pecado haya entrado en ti y hoy ya no escuches nada de la voz de Dios. O es posible que el Señor te esté diciendo, te estoy hablando hoy, reconoce mi voz, escucha que soy yo que te estoy hablando. Podemos pasar por etapas para estar en una posición o en la otra, pero lo ideal es que estemos en la primera posición siempre, donde Dios te habla, donde haces de la palabra de Dios tu vida, tu compañía, tu alimento, tu necesidad, y ansíes esa palabra siempre. ¿Cuántos anhelan venir a la iglesia un domingo? Anhelan, no vengan a cumplir, sino anhelan estar aquí. Muy pocos. Porque es que es un requisito ser cristiano, entonces como requisito tengo que congregarme. Ya no estás escuchando la voz de Dios. Ya la estás obviando, tal vez. Ya no la reconoces. Dios nos dio un privilegio. Él dice que nos convertimos en personas espirituales más que naturales. Amén. Yo sé que algunos lo dudan todavía. ¿Qué es eso? Somos personas que tenemos un oído espiritual. Degustamos espiritualmente. A veces uno encuentra tesoros, acá uno encuentra manjares. ¿Sí? ¿Cuándo había visto yo esto que estoy leyendo? ¿Sí? Ustedes saben que comer papa y comer puré, papa salada y comer puré de papa es la misma papa. Es lo mismo, pero es más delicioso un puré bien preparadito. La palabra es igual, tú a veces ves una palabra que parece papa y al otro día la ves y parece puré. Debemos reconocer la voz de Dios. Hay tesoros en la voz de Dios para nosotros. Y no podemos colocarnos en una posición donde un día la conozcamos, un día la escuchamos, un día la reconocemos, otro día no la reconocemos y un día la escuchamos y la obviamos. No podemos vivir así. Nuestra tarea como personas llamadas, escogidas de parte del Señor, es escuchar su voz siempre. Y si me hablaba un ídolo, callo ese ídolo en el nombre de Jesús, porque es que los ídolos hablan. Tu trabajo te habla, tu mamá te habla, tu dinero te habla. Cállalo, porque está primero la voz de Dios que la voz de cualquier otro que esté llenando tu corazón. Para ser cristianos hay que prepararnos, no en un conocimiento, sino entregar y doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y así dejaremos de ser materiales para ser personas espirituales. Mientras tú no te entregues, no sueltes todo lo material para dejar que Dios hable en lo espiritual, va a ser muy difícil que vivas como el Señor quiere que vivas. Y vas a ver que de pronto Dios ya no te habló más. O Dios te habló y no reconociste tu voz. O la reconociste pero no tienes fuerzas para llevarla a cabo y la olvidas. Porque te sientes más cómodo como estás viviendo a como te exige el Señor. ¿Sabías que es posible que Dios no te hable entonces? Es posible que cuando me preguntas y me dices, Señor, pastor, es que a mí Dios no me habla. ¿Es posible? Yo antes decía, no, es que el Señor siempre te habla. No es posible que haya callado su voz para ti. Porque decidiste vivir lejos de Él. Porque estás más cerca del mundo
que del reino. Porque has decidido caminar más en pos de tus ídolos que Él, que es el único ídolo que puedes tener en tu corazón. El Señor nos dice en Hebreos 3, 7 al 8. Por lo cual, como dice la Escritura, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba del desierto. El Señor nos conoce tanto que dice, no endurezcas tu corazón. Porque Dios no te habla a los oídos, te habla al corazón. Mis oídos están tapados estos días, pero mi corazón no para escuchar la voz de Dios. Tú puedes tener tus oídos físicos muy abiertos, pero si tu corazón está duro, no vas a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es un corazón duro, pastor? Porque es que el Señor habla de que me quitó el corazón de piedra para convertir mi corazón en un corazón de carne. Corazón de carne, la carne siente, es sensible. Es un corazón de carne espiritual. ¿Y qué es un corazón duro? Aquel que olvida la palabra de Dios, aquel que no reconoce la voz de Dios, aquel que el pecado ha encerrado y encapsulado. ¿Ustedes saben que puede haber un corazón de carne encapsulado ante el pecado? Entre muros que colocamos nosotros mismos para que la voz de Dios no penetre. El Señor ya te cambió el corazón y tú hiciste una fortaleza alrededor del corazón para que la voz de Dios no penetre, pero los dardos del enemigo sí lleguen. A veces el Señor ya hizo el trabajo completo, te llamó, te escogió, te separó, ¿sí? Te hizo que te entregaras a Él y tú, a pesar de eso, empiezas a edificar una murallita. Esta parte que no me la toque el Señor, porque las escapadas con mis amigos, esas no las voy a soltar. Esta parte que no me la toque el Señor, porque a mi mamá que ni me la toque. Ella es Mariana y dejémoslo así. Y no, yo a ella no le voy a pelear nada. Esta es la parte, el bolsillo, que ni me lo toque el Señor, porque está mis finanzas. Y mis logros y capacidades intelectuales, esos son míos, nadie más me los ha dado. Me los trabajé, me los sudé. Y fortalezas que vamos colocando. Y encerramos y encapsulamos un corazón de carne que era sensible a la voz de Dios, pero que ya no logra pasar porque tenemos las fortalezas muy elevadas y muy gruesas. ¿En qué posición estás hoy? No sé. ¿Qué posiciones has llevado recorriendo? De estas 4, no sé. Pero Dios no te quiere en ninguna más que en la primera. Escuchando su voz y teniendo comunión con Él, reconociéndola y no obviándola. Y sabiendo que si te alejas del pecado, la voz de Dios estará ahí, latente y viva, para mantenerte fuerte. ¿Es difícil? No. Es de decisiones. ¿Cuántos casados hay aquí? Poquitos, un montón de solteros por ahí, ¿cierto? Tomaron una decisión para transformar sus vidas. Tomaron una decisión para cambiar sus vidas. Casarse es dejar mamá y papá y convertirse tal vez en mamá y papá. Cuando tú tomas una decisión por Cristo, tienes que dejar tu vida anterior. No es que voy a ver o voy a dejar esto y lo otro, no. Tienes que dejar tu vida anterior. Pero es que yo era santo, santo y casi santo 3 veces. Bueno, ese pedacito que te falta, tienes que dejarlo. O si no, no vas a poder llevar una vida con Dios como Él quiere. No vas a poder escuchar la voz como Él quiere. Y vas a obviar muchas cosas que tocan ese pedacito donde está el unto. El Señor te quiere separado para Él. Yo sé que no somos perfectos, pero la intención de tu corazón es evidente delante de los ojos de Dios. No te puedes excusar, es que yo soy débil, es que yo... No, el Señor conoce tu capacidad y la decisión que tienes que tomar y te ayuda a tomar decisiones, a sostenerte en tus decisiones a través de la voz que escuches de Él. ¿Saben por qué no se llena esta iglesia? ¿Por qué no tenemos 3 servicios? Porque a la gente no le gusta que le digan lo que Dios les dice aquí. A la gente no le gusta que le encaren a decirle, usted es un sordo espiritual. ¿Yo por qué? Porque el Señor lo dice. Cuando estás en pecado, no escuchas la voz de Dios,
corazón se endurece. Dice el Señor, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. ¿A alguien le habló el Señor hoy? No endurezcas tu corazón. Si escucharon tu voz hoy, no endurezcan el corazón. Reconozcan que están en uno o en el otro, que lo olvidan, en que no hacen caso de la palabra de Dios, en que no reconocen la palabra de Dios, o que definitivamente están tan llenos de ídolos y de pecado que Dios no les habla. Pero hay una solución para todo eso, y es acercarse confiados al trono de la gracia, y hallarán gracia y misericordia. Cuando yo reconozco la voz de Dios y me doy cuenta que está pasando algo en mi vida, ¿a dónde voy a ir? Delante de Él, a decirle, me está pasando esto. Eso es no endurecer el corazón y eso es actuar en consecuencia. Porque ¿qué saca Dios con hablarte y hablarte y hablarte y hablarte? Y tú sí, ya escuché la voz de Dios, la reconozco, pero la olvido. Y el Señor sentado en el trono esperando a que tú llegues. Le dije a Pedro la semana pasada, la antepasada, el miércoles, le hablé y nada que llega. Y reconoció mi voz porque lo oí que reconoció mi voz. Pero tiene el corazón endurecido y no quiere ablandar su corazón. Es tan gratificante escuchar la voz de Dios y decir uno, y lo hice. No sé si le ha pasado. ¿Sí? Tienes que dejar de ver tales programas que ves. Y uno, no, pues la única distracción que tengo. Y cuando uno decide hacerlo y se da cuenta que lo pudo hacer y que no le hacen falta, dice uno, ve. Y lo hice, el Señor me quitó el gusto. Me quitó el gusto por el trago, por la pornografía, por los cigarrillos, por las mujeres. Me quitó el gusto. Y lo hice y no me hacen falta y puedo escuchar su voz y la reconozco y puedo vivir en comunión con Él. Y me alegra porque escucho su voz y escucho lo que Él quiere para mí, lo que tiene para mí. Y están tan callados que estoy asustado. Simplemente no endurezcan el corazón. Dios tiene tanto amor y tanta misericordia que hoy nos cuenta cómo es posible que estemos. ¿Por qué no escuchamos su voz? ¿O qué pasa cuando no la reconocemos? ¿O qué pasa cuando la odiamos? ¿Y qué es lo que Él quiere? Amén. Pónganse de pie, por favor. Esta semana fue una semana complicada. Complicada porque hubo muchas cosas que hacer, una sobre la otra. Y ayer me di cuenta y dije, ¿quién crees? Yo no he hablado con Dios para la prédica del domingo. Y ayer vine a la iglesia y estuve orando ahí en la oficina. Señor, ¿qué quieres que hable? Pero también tenía que preparar una clase que iba a dar hoy. Y se presentaron multitud de cosas. Total que llegué, y tan pronto llegué aquí a la casa. Señor, ¿qué quieres hablar? Y de pronto el Señor me dijo eso. Quiero hablar. Y quiero que la gente me oiga. Y me encontré con ese versículo así, esas son las cosas que Dios lo sorprende a uno. Yo he leído muchas veces ese versículo. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Señor, tú te callas cuando quieres. Tú le hablas a quien quieres. Tú escoges a quien quieres hablarle. Y entonces ya el Señor me guió por el mensaje. ¿Por qué no le hablaba a estas personas en esos tiempos? Y fue especial conmigo, porque son pasajes que he leído una y otra vez. Y su palabra es viva y eficaz. Y creo que la iglesia necesitaba este mensaje hoy. Creo que la iglesia necesita identificarse
¿En qué posición está ante la voz de Dios? Si la escucha o no la escucha. Hoy puedes entender por qué dices, es que Dios no me habla, porque el Señor te explicó por qué no puede hablarte. Es que yo no escucho la voz, te está diciendo tal vez si la escuchas, pero no la quieres reconocer. Te está diciendo, es posible que la escuchas, la reconozcas, pero no le hagas caso. Esto es lo que la iglesia necesita saber. Y enfrentarse a la realidad de su posición ante la voz de Dios. Porque nada sirve que el Señor te diga, puedes estar aquí, aquí o aquí, y tú sigas igual. El trono está abierto para ti. Su presencia está dispuesta para ti. Esa fue la obra de Jesús. Que tengas comunión de manera directa y personal con Él, así como te habla de manera directa y personal a ti, conforme a tus circunstancias. No dejes que pase como cada semana, que la semilla llegó a tu corazón y se desapareció de inmediato. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta mañana, Señor. Es tu voz, Señor, hablando, Señor. No es un predicador, Señor. Es alguien que tú usas, Señor, para que tu iglesia escuche, Señor. Para que tu cuerpo, Señor, comprenda, Señor. Que tú lo llamaste con un propósito, Señor. De tener comunión, Señor. Que enviaste a tu Hijo con un propósito. De que pudieran escuchar tu voz y tú escucharlos a ellos, Señor. Habría más que hablar cuando hablaríamos de que tú nos escuches a nosotros, pero tampoco queremos hablarte muchas veces. Pero hoy nos pones en la posición, Señor, de reconocer, Señor, en qué fallamos para escuchar tu voz, Señor. En qué condición estamos delante de ti, Señor. Y tu amor y tu misericordia se extienden sobre tu iglesia, Señor, para decirle, aún hay tiempo de corregir. Aún hay tiempo de que puedas escucharme, seguirme. En mis manos, dice el Señor, eres esa arcilla a la cual le doy forma a través de la palabra, a través del consejo, a través de la dirección. En mis manos encuentras luz y te apartas de las tinieblas. En mi voz encuentras la respuesta, la guía, el consuelo, la dirección. Todo lo que necesites está allí. Y preparé tu oído espiritual para que me escuches y te cambié el corazón para que escuches, dice el Señor. Solo tienes que reconocer que no fuiste llamado para cerrar tus oídos a la voz, sino fuiste llamado para ser bendecido con la voz de Dios. No hay bendición más grande. Arranca todos esos ídolos que te han quitado la posibilidad de escuchar al Señor. Hoy el Señor quiere que despejes su habitación, porque Él no comparte tu corazón con nadie más. Hoy el Señor quiere que saques de allí la voz de aquellos que te hablan de tu trabajo, tu dinero, tu posición, tus conocimientos, tu familia, tus amigos, todo aquello que ocupa un lugar de liderazgo, de idolatría, perdón, en tu corazón, donde los pones y no quieres que los toquen, donde no quieres que te los muevan. Pero sácalos, porque Dios es exclusivo en tu corazón. Su voz no quiere compartirla con otras voces. Su voz está para ti, por encima de todo. Y tienes que sacar aquellas voces que te dicen, que te llaman a opacar la voz de Él. Hoy Dios te lo ha dejado claro y te lo habla. Vuélvete a Él, míralo a Él, escúchalo a Él y reconócelo a Él, en el nombre de Jesús.